Aló. Muy bien, ahora sí escucho. Tiene que volverme a habilitar, profesor. ¿Se deshabilitó? Ah, sí. Permíteme un rato. Listo, por favor intenta. ¿Empezamos, profe? Sí, por favor. Ah, ya, listo. Y ahora sí te escucho. Ah, ya, ok. Ya. Yo Buenas pensaba que me noches. estaban haciendo bullying como le han hecho otras profesoras. Cuidado con eso, ¿no? No. Muy bien, vamos chicos. A ver, ¿tienen balanza de cuenta corriente? Creo que van a hacer una revisión básica nuevamente del tema de balanza de pago y luego avanzan con el tema. Muy bien. Exacto. Los escuchamos. Ok. Bueno, nuestro tema en sí es balanza por cuenta corriente, pero dando un preámbulo vamos a hablar sobre la balanza de pago. Ok, la balanza de pago es un documento contable en el que se resumen las transacciones económicas entre residentes y no residentes durante un periodo de tiempo determinado. Ok, pero ¿qué es un residente? Es toda persona natural o jurídica cuyo centro de interés económico o actividad principal se encuentra dentro de la frontera de ese país, en este caso Ecuador. En el caso de las personas jurídicas, la residencia se considera dada cuando éstas producen una cantidad significativa de bienes o prestan una cantidad significativa de servicios en el país, para lo cual deberán mantener un establecimiento productivo durante un año o más dentro del territorio. Ok, las transacciones registradas en la balanza de pagos aparecen agrupadas en diferentes subbalanzas. Estas son cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera y cuenta de errores y emisiones. En este caso nos vamos a centrar en la balanza por cuenta corriente. Ok. La balanza por cuenta corriente es un documento contable y que forma parte de la estructura de la balanza de pagos como lo indicamos anteriormente. Es uno de los indicadores económicos que detalla de manera más exacta la forma en la que un país interactúa con el exterior. La balanza por cuenta corriente es una variable económica de difícil interpretación, sobre todo si la comparamos con otras variables como la producción, el desempleo y la inflación, en las que es posible establecer de forma prácticamente intuitiva sus implicaciones en términos de bienestar y evaluar si el nivel que registran es positivo o negativo para la economía de ese país del que estemos tratando. Por el contrario, un desequilibrio por cuenta corriente no es en sí ni bueno ni malo, de modo que en ocasiones puede ser interpretado como beneficioso para el país en cuestión, mientras que en otras ocasiones se considera perjudicial, dependiendo de las circunstancias económicas concretas de ese país. Bien, ok. Dependiendo de las variables en las que nos centremos, la perspectiva desde que se aborda el análisis de los desequilibrios en cuenta corriente va a ser distinta. Así que un déficit por cuenta corriente puede ser considerado como que existe un problema de competitividad en la economía nacional que se traduce en un volumen de importaciones de bienes y servicios muy superior al de exportaciones. En segundo, tenemos otra variable que es el país está viviendo por encima de sus posibilidades. ¿Ok? En la medida en que el consumo y la inversión exceden el ahorro nacional. Y por tercero, tenemos que el país es un oasis de prosperidad y que atrae la inversión del resto del mundo. Al significado macroeconómico de la cuenta corriente podemos aproximarnos desde diferentes perspectivas, cada una de las cuales enfatiza la relación existente entre la cuenta corriente con agregados macroeconómicos alternativos.
En primer lugar, tenemos la cuenta corriente como diferencia entre ahorro e inversión nacional. Segundo, la cuenta corriente como la variación de activos externos netos. Dame un momento, profesor. Ok. Y en tercer punto tenemos la cuenta corriente como diferencia entre exportaciones e importaciones. Siendo conscientes de estas tres perspectivas que aborda la balanza por cuenta corriente, interpretar los desequilibrios será de la siguiente manera. En primer lugar tenemos un superávit por cuenta corriente y un déficit. Un superávit puede interpretarse de la siguiente manera. Es decir, que el país tiene un nivel de ahorro nacional superior a la inversión nacional, o que es lo mismo que tiene capacidad de financiación. Ya. En segundo, como segunda interpretación, tenemos que el país va a exportar capital y en consecuencia se producirá un incremento en los activos netos frente al exterior. Y como tercera interpretación, tenemos que las exportaciones de bienes y servicios son mayores que las importaciones de bienes y servicios que realiza determinado país. Por el contrario, un déficit en cuenta corriente conlleva a que el país tiene una necesidad de financiación. Es decir, que el país tiene un ahorro de nivel nacional inferior a la inversión nacional. Ya. Como segunda interpretación, tenemos que el país va a importar capital y en consecuencia se producirá una reducción de los activos netos frente a los activos netos del exterior. Y como tercera interpretación del déficit, tenemos que las exportaciones de bienes y servicios son mayores a las importaciones de bienes y servicios. A continuación, mi compañera, Leslie, con la que... Continúa, por favor. Ya. La cuenta corriente es una agrupación importante de cuentas dentro de la balanza de pagos y su clasificación principal es, primer punto, los bienes y servicios, que se subdividen en bienes y servicios. En los bienes se clasifican las mercancías generales. Como segundo punto tenemos el ingreso primario y tercer punto el ingreso secundario. Ya, esta es la clasificación de los servicios que posteriormente les voy a explicar cada uno. Continúa, por favor. Ya, como primer punto, los bienes y servicios. La cuenta de bienes y servicios muestra transacciones tangibles e intangibles, que son resultado de actividades productivas. La intención o la atención de esta cuenta se centra en el momento en que se produce el intercambio de bienes y servicios entre residentes y no residentes. Como ya lo mencionaron, ser residente es aquella persona que el centro de interés económico o actividad principal se encuentra dentro de la frontera de ese país. En cambio, las cuentas nacionales se centran en otros aspectos. Por ejemplo, en su producción, consumo o utilización en la formación de capital. Siguiente, por favor. Ya. Refiriéndonos a los bienes, tenemos las mercancías generales, que considera todos los componentes que involucran un cambio de titularidad entre un residente y un no residente, cuyo, bueno, ya les expliqué el significado de residente. En este contexto de bienes, los bienes adquiridos en puertos, como puede ser combustible o víveres, y el oro no monetario forman parte de la categoría en cuestión. Siguiente, por favor. Como 1.2 tenemos los servicios, que en él se clasifican los transportes, los cuales corresponden a todos los servicios de transporte por cualquier vía, prestados por los residentes en Ecuador a no residentes y viceversa. Ya, en transportes incluyen los transportes marítimos, aéreos y otros.
Esta categoría se presenta de forma separada por el transporte marítimo y otros, pero ambos se abren por tipo de servicio en las siguientes partidas. Tenemos pasajeros, que se denomina crédito cuando los servicios de transporte internacional a pasajeros no residentes efectuados por compañías residentes en el país, desde y hacia nuestro país, como entre ciudades y países extranjeros. Asimismo, se considera débito a los servicios de transporte internacionales a pasajeros residentes en Ecuador, efectuados por compañías no residentes. Se considera que los servicios de transporte internacional de pasajeros vendidos en el exterior por empresas residentes corresponden a créditos, y que los servicios de transporte internacional de pasajeros contratados en Ecuador con representantes de empresas no residentes corresponden a débitos. Como ejemplo también tenemos los fletes, que se consideran los servicios de transporte internacional de bienes, los que incluyen la carga y la descarga en el medio de transporte, cuando así se haya convenido entre el usuario y el prestador del flete. Para el registro de este, se considera que el costo del flete es pagado por la economía importadora, por lo cual las transacciones entre residentes y no residentes corresponden a los fletes efectuados por empresas residentes por concepto de exportaciones de bienes. Tenemos otros que corresponden a los servicios que demandan los vehículos de transporte no residentes, por ejemplo, naves, aeronaves y otros tipos de transporte, durante su permanencia en territorio ecuatoriano. Se denomina créditos, así como los que adquieren vehículos de transporte ecuatoriano en el exterior se denominan débitos. Ya. Continúa, por favor. Ya. Como siguiente punto tenemos los viajes. Consideran todos los gastos en bienes y servicios en los que incurre un viajero no residente, mientras permanece en la economía compiladora. Se denomina crédito. Y los gastos realizados por un viajero residente fuera de la economía de origen se denominan débitos. Se incluyen los gastos efectuados con fines de negocio y para uso personal realizados durante el viaje, así como aquellos relacionados con la educación y salud. Tenemos los servicios de comunicaciones que abarcan las transacciones de comunicaciones entre residentes y no residentes. Incluye los servicios postales, de mensajería y telecomunicaciones. En los servicios de seguro corresponden a la exportación e importación de servicios de seguros y reaseguros internacionales por parte de personas y empresas aseguradoras. En general, se define el costo de servicio de seguros como primas menos indemnizaciones. Entendemos que las primas es el desembolso que debe realizar el beneficiario, quien va a recibir la prima, No me dices que ya. a la compañía aseguradora. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos los servicios de telecomunicaciones que comprenden actividades relacionadas con base de datos, procesamiento de información, diseño, conectividad de redes, etc. Y las regalías y derechos de licencia, que incluyen las transacciones entre residentes y no residentes por el uso autorizado de activos intangibles, no financieros, y derechos de propiedades, tales como marcas registradas, patentes, derechos de autor, derechos de fabricación, etc.
De igual manera, incluye también el uso mediante convenios de licencia, como manuscritos y películas, entre otros. Tenemos otros servicios empresariales. Este conjunto abarca los servicios de compraventa, que pueden ser comisiones por transacciones de bienes y servicios entre comerciantes. También tenemos los servicios de arrendamiento de embarcaciones, aeronaves y equipos de transportes sin tripulación. También tenemos los servicios jurídicos, contables o de asesoramiento. También tenemos la publicidad, investigación de mercado, encuestas de opinión pública, también los servicios arquitectónicos o de ingeniería, etc. En los servicios personales, culturales y recreativos, abarcan los servicios audiovisuales y conexos, es decir, que se relacionan con antes mencionados. Los primeros se refieren a servicios y derechos relacionados con la producción de películas cinematográficas o videocintas, programas de radio y televisión. Además, se considera los correspondientes derechos de distribución vendidos a medios de comunicación, pero por un número limitado de prestaciones en áreas específicas. En otros servicios tenemos los servicios financieros, que corresponden al valor de los servicios asociados a operaciones financieras internacionales, ya sea por intermediación o auxiliares, como por ejemplo gastos y comisiones por concepto de créditos, inversiones, líneas de crédito y otros. Se incluyen las comisiones y otros derechos relacionados, tales como rescates, canjes, suscripciones, etc. En la reparación de bienes, tenemos que corresponde al valor de las reparaciones efectuadas para no residentes o recibidas de ellos en bienes, como por ejemplo en barcos, aeronaves u otros, que entran y luego salen de un país. Por último, tenemos el servicio de gobierno, que comprenden los gastos en que los bienes y servicios no incluidos en otras partidas, realizadas por las misiones diplomáticas y los organismos internacionales que operan dentro de la frontera del país. Eso denomina crédito, se denomina como los créditos. Y los gastos efectuados por las embajadas o los consulados del gobierno de Ecuador en el extranjero se denominan débitos. Como punto 2 tenemos el ingreso primario. Esta cuenta registra la renta obtenida por los factores productivos, que son el trabajo y el capital, siendo el componente principal la renta de la inversión. En esta cuenta se registran los ingresos y egresos de renta, derivados de los activos y pasivos financieros. Se excluyen del concepto de renta las ganancias y las pérdidas de capital por tenencia de activos financieros. El ingreso primario representa el rendimiento que perciben las unidades institucionales por su contribución al proceso de producción o suministro de los activos financieros. Además de eso, muestra los flujos entre unidades institucionales residentes y no residentes. Ya. En el sistema de cuentas nacionales, la cual es el registro utilizado para describir el desempeño del sistema económico en su nivel de agregación. En este sistema, la distribución primaria del ingreso se asienta en dos cuentas. En la cuenta de generación del ingreso, la cual refleja el ingreso primario generado durante el proceso de producción. Y la cuenta de asignación del ingreso primario, la cual
refleja el ingreso primario asignado a unidades institucionales para el suministro de mano de obra, activos financieros y recursos naturales. Como tercer punto, tenemos el ingreso secundario. Esta cuenta muestra las transacciones corrientes entre residentes y no residentes. Se asientan distintos tipos de transacciones corrientes para mostrar la función que desempeñan en el proceso de distribución del ingreso entre las economías. Las transacciones pueden ser en efectivo o en especie. También se caracterizan por ser transacciones que no tienen contrapartida. Esto quiere decir que una parte entrega un recurso real o financiero a otra, sin recibir valor económico a cambio. Estas transacciones se subdividen en transferencias corrientes y de capital, las cuales se registran en la cuenta corriente y en la de capital respectivamente. La diferencia de estas dos es que las transacciones de capital involucran el traspaso de la propiedad de un activo fijo por una de las partes de la transacción. Las transferencias corrientes se dividen en gobierno general y otros sectores. Las transferencias de la categoría de gobierno real están constituidas principalmente por impuestos recibidos por el gobierno ecuatoriano de parte de no residentes, por concepto de ya sea utilidades de inversión directa y en menor medida por intereses de créditos externos o también servicios prestados, pero por no residentes. Las de otros sectores está conformado principalmente por donaciones recibidas en bienes o en dinero, que también se lo denomina como crédito. Los valores brutos de estas transferencias incluyen indemnizaciones pagadas y recibidas por seguro, así como sus correspondientes financiamientos, con los que no se afecta el monto neto de ellas. También incluye jubilaciones, pensiones alimenticias y las transferencias personales. Por último, cabe recalcar que las transferencias personales consisten en todas las transferencias corrientes, ya sea en efectivo o en especie, de hogares residentes a favor de hogares no residentes, o viceversa. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, profesores. Yo les voy a hablar sobre la balanza de pagos normalizadas en lo que es la balanza estadística. Como podemos ver, este pequeño esquema de lo que sacamos de la balanza del Banco Central, vamos a ver el comportamiento de los 3 últimos periodos del año 2019, 2020 y 2021, cómo se ha comportado. Como ya nos han explicado, la cuenta corriente está clasificada por las cuentas de bienes y servicios, ingresos primarios, ingresos secundarios. Entonces nos damos cuenta que tenemos un superávit en el año 2020, en el tercer trimestre. Entonces, como nos vamos a dar cuenta, desde el 2019 la cuenta iba subiendo de a poco, pero recordamos que en el mes de marzo, que sería en el primer trimestre, hubo lo de la pandemia, pero sin duda hubo un superávit en el tercer trimestre que se debió a la inflación de que hubo las compras de insumos médicos. Entonces, por eso vemos que hay un superávit en ese tiempo, y de ahí de lo que ha contrarrestado lo que es la pandemia, vemos que se va viendo un decremento de esta cantidad, que ya lo vemos que en el segundo trimestre, que ya es lo que ya está pasando lo de la pandemia,
se ve que otra vez está viendo ese superávit de ese capital. Aquí podemos ver algo de cómo se ha comportado entre las compras de bienes y servicios de las importaciones y exportaciones. Importaciones nos damos cuenta que hay un superávit de 7.008.900.000, que es lo que hace que esto vaya aumentando. Aumenta esta cuenta de bienes y servicios. Asimismo podemos ver que en los ingresos primarios nos podemos dar cuenta que hay un superávit en la cuenta de que hay un... Ya me perdí. A ver, tienes aquí el ingreso primario, ¿no? Tienes crédito y débito. ¿Cuál es la línea de ingreso primario? Ajá. La ingreso primario es la que va en la que está acá abajo. Ya, La obviamente anaranjada. ese ingreso primario es el diferencial entre crédito y débito, ¿no? Es lo que queda finalmente. Sí, débito, correcto. Muy bien. Ajá. Ya, perfecto. ¿Qué ves acá? Bueno, se ve que hay un déficit entre el crédito y el débito de las importaciones. No, a ver. Bueno, hay un saldo positivo en ingreso primario. Es el resultado de que el crédito es mayor que, perdón, el débito es mayor que el crédito. Débito. Que el débito es mayor que el crédito. Ajá. El débito es mayor que el crédito. Lo que... Ah, no, sí, sí. Y asimismo tenemos los ingresos secundarios. Pero acá, en cambio acá nos damos cuenta que los créditos son mayor que los débitos. Entonces, por eso hay esta diferencia en que el superávit de la cuenta corriente haya aumentado. Ok. Buenas noches. Mi grupo y yo hemos concertado un artículo científico, el cual lleva por título Efecto de la tasa de cambio real por cuenta corriente con países en países de distintos niveles de desarrollo. Ya. Al momento de analizar la balanza por cuenta corriente y la tasa de cambio real, ¿qué quiere decir esto? Que es lo que nos indica si los productos locales son más baratos o caros referente o respecto a otros de otro país. Para economías con distintos niveles de desarrollo, como es el caso de Alemania, Chile y Ecuador. La selección de estas muestras de estos países se permite comparar los distintos niveles de productividad o desarrollo económico que se evidencian en ellos. Tati, la diapositiva anterior. No, la anterior. La primerita que estaba. Sí. Bueno, como ya teníamos por conocimiento, la balanza por cuenta corriente es definida como la diferencia entre la demanda de exportaciones y la demanda de importaciones, la cual está determinada en función de dos factores principales. Ahí sí la otra, por favor. Ya. Que es el tipo de cambio real, la renta nacional disponible, la tasa de cambio real y la renta foránea.
El tipo de cambio real es el poder adquisitivo de nuestra moneda en el extranjero, o sea, cuánto tiene por precio, por decirlo así. La renta nacional disponible son las retribuciones de todos los factores de producción de un país, o en otras palabras, lo que un país genera. Y la renta foránea es que aquí abajo podemos constatar que dice: las variaciones del tipo de cambio real afectan a la cuenta corriente, ya que reflejan las variaciones de los precios relativos de los bienes y servicios nacionales respecto a los extranjeros, y la renta disponible afecta a la cuenta corriente a través de su efecto sobre el gasto de consumo. La otra diapositiva, por favor. Bien, y aquí tenemos un dato que es sacado del Banco Central, que es analizado en los periodos del 2015 al 2016. Se evidencia el crecimiento económico mundial, valga la redundancia, fue inferior al crecimiento del PIB mundial por primera vez en 15 años, con la excepción del 2009, cuando la economía mundial atravesó la crisis económica y financiera. ¿A qué se le llama a este periodo del año 2009? Se lo menciona como la Gran Recesión o la caída o disminución del Producto Interno Bruto. Y ahí podemos constatar algunas cifras. Dice, el déficit en la cuenta corriente alcanzó en el 2016 un 2,2 del PIB regional, lo que representa una disminución respectiva al nivel anterior, que fue de menos 3,4 del Producto Interno Bruto. La siguiente, por favor. Ya. A continuación se va a analizar el nivel de desarrollo de los países ya mencionados. En este caso, Alemania es un país desarrollado con políticas estables a tiempo. Chile es un país en transición, pero su comportamiento es estable. Mientras que Ecuador es un país con una fuerte dependencia de las materias primas, en particular, como es el caso del petróleo. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Cabe recordar que entre las exportaciones y las importaciones. Cuando cualquiera de las dos balanzas externas son negativas, el flujo negativo de divisas puede actuar como un detonante para que los responsables de las políticas adopten medidas restrictivas respecto a la salida de divisas. Este impuesto de salida de divisas fue aplicado en el 2008 en Ecuador. Y cabe recalcar que fue necesario tomar medidas para regular el nivel general de las importaciones y equilibrar la balanza comercial, adoptando una serie de medidas, principal producto de exportación del Ecuador. Bien. Respecto a la conclusión, demuestra que la tasa de cambio real efectiva para los países sin moneda propia, independiente de su grado de desarrollo, pueden influir en la tasa por cuenta corriente. La economía ecuatoriana y alemana no dispone de una moneda propia. Cabe recalcar que Alemania tiene comportamientos diferenciados. Ecuador no tiene ningún grado de influencia en el dólar, mientras que Alemania es la economía más fuerte de la Unión Europea. En consecuencia, pueden incidir en las decisiones relacionadas con la política cambiaria y monetaria de la eurozona. Al contrario, Chile, al tener una soberanía monetaria, puede incidir directamente en el tipo
de cambio para favorecer el crecimiento de las exportaciones y restringir las importaciones. Entonces, encontramos que si el dólar se aprecia, en este caso en Ecuador, el resultado es que los precios de los bienes y servicios producidos en el exterior serán más bajos que los bienes y servicios producidos en el Ecuador, resultando un mayor volumen de importaciones ecuatorianas y perjudicando así su balanza por cuenta corriente. Los países que reemplazaron su moneda doméstica, como es el caso de Ecuador y Alemania, indistintamente de su grado de desarrollo, presentan un equilibrio entre la tasa de cambio real efectiva y balanza comercial de bienes y servicios. A continuación, mi compañera. Ya, a ver, aquí solo una apreciación. Disculpen que haya cortado el video, pero mi internet está pésimo y de verdad que me perdí gran parte de tu exposición. La escuché cortada, pero es un muy buen artículo. Los felicito por la selección. ¿Cuál es la moraleja dentro de esto? Aquí es lo interesante de lo que pasa en nuestra realidad al ser un país dolarizado. El hecho de estar dolarizado quiere decir de que nosotros no podemos incidir directamente sobre la devaluación de la moneda. En algún momento, por ejemplo, nuestros vecinos, Perú y Colombia, devalúan moneda y eso hace que sus productos sean mucho más baratos comparados con los nuestros. Y eso obviamente nos pone en una posición comercial difícil, porque finalmente los países que van a adquirir productos van a ver, por ejemplo, comparan los tres países y van a encontrar producto mucho más económico, producido en Perú, producido en Colombia, pero no lo encuentran en Ecuador. Entonces, eso genera un problema, ¿no? Y si a eso suman el hecho de que es una economía dolarizada, la moneda no es nuestra, la moneda la tenemos que comprar a países, a bancos europeos para poder tener la cantidad circulante aquí, eso genera mayor problema porque inmediatamente, debido a la falta de dólares, porque no me están entrando por exportaciones, lo inmediato siguiente es tratar de controlar de que los dólares pocos que hay circulando aquí no se vayan. Ustedes saben que la dolarización está sostenida en tres pilares, que básicamente son las exportaciones de petróleo, las divisas, ¿sí? Y el resto de venta de productos al exterior, ¿no? Entonces, si no me ingresa dinero, el problema que yo tengo es evitar de que los pocos dólares que están aquí se me vayan. Entonces, inmediatamente comienzan restricciones también para el tema de importación. Les soy honesto, no sé cómo vamos a terminar en el actual gobierno, porque ustedes pueden ver que se han quitado muchas restricciones a las importaciones. Somos un país dolarizado y lo que también estaba viendo es que estas firmas de TLC, bueno, Tratado de Libre Comercio que también se están dando, tienen que cuidar mucho el tema de la producción nacional. En otras palabras, lo que quiero decir, estamos viendo que estamos yendo hacia un país donde no tenemos mayores restricciones para el control de la dolarización. Eso implica que tranquilamente los dólares están saliendo. Es mucho más fácil que los dólares salgan, y al no tener dólares, si no nos están llegando por remesas, no nos están llegando por venta de petróleo, no nos están llegando por exportaciones, se genera un problema aquí y nos vamos a quedar, o va a haber un momento en que el dinero va a comenzar me refiero al circulante, ¿no? Va a estar en menor cantidad circulando y eso sí puede generar un problema para la economía. Pero este artículo es interesante porque justamente, si usted toma como gran resumen, es este evento, ¿no? El mensaje subliminal que nos muestran aquí es que la posición del Ecuador es muy particular en el sentido de que al no poder devaluar, pierde competitividad con sus vecinos. Colombia devalúa, Perú devalúa, sus productos son más baratos, pero nosotros no podemos devaluar e inclusive nuestra producción es más cara porque obviamente estamos pagando en dólares a factores que producen lo mismo, pero finalmente más caro, ¿no? Y se presenta esa disyuntiva. ¿Cuál es la solución? Bueno, hay muchos que dicen salgan de la dolarización, hay otros que obviamente los que vivimos lo que era anteriormente el Sucre comparado, lo más seguro es que ustedes no tienen ni noción de lo que era el Sucre. Cuando estábamos en el Sucre, nosotros, sí, porque son jovencitos, no se rían, son muy jovencitos, no tienen ni noción de lo que era el Sucre.
Entonces, cuando estábamos en el Sucre, el gran problema era la inflación, ¿no? Entonces, había momentos, yo siempre pongo como ejemplo, mi papá se quería comprar un carro, en ese momento el carro costaba 40 millones, era un viernes que decidimos, hablamos con el señor, regresamos a la siguiente semana, y el carro ya no costaba 40 millones, sino que costaba 45 millones. Entonces, para que ustedes tengan una idea cómo perdía el poder adquisitivo la moneda, ¿no? Entonces, frente a eso, a la estabilidad de precios que relativamente tenemos con dolarización, existe esa disyuntiva de estar o no estar, o permanecer o no permanecer, ¿no? Y sumado a esto, los problemas de competitividad que se generan por lo caro de nuestro producto, es un dilema que también se presenta. Entonces, saludo el buen trabajo que hicieron en tomar este artículo que me parece interesante, y Melanie lo presentó de manera muy adecuada y creo que bastante sucinta en sus conclusiones, ¿no? Bien resumida, bien esquematizado. Muy bien por el grupo por esto. Avancemos. Ok, para concluir el tema, tenemos que tener en cuenta que la cuenta corriente muestra los flujos de bienes y servicios, ingresos primarios e ingresos secundarios entre residentes y no residentes de un territorio. Además, la información que nos proporciona es un dato macroeconómico, por lo que su significado es relevante para la economía nacional y para orientar las políticas del gobierno, pero no afecta individualmente a las personas o a las empresas. Creo que nos faltan las preguntas solamente, ¿verdad? Muy bien, vamos con las preguntas que han preparado, chicas. Ok, en los siguientes reactivos tenemos como primera pregunta, que es la balanza por cuenta corriente. Como lo explicábamos al principio, es un documento contable que forma parte de la estructura de la balanza de pagos y es uno de los indicadores económicos que detalla de manera más exacta la forma en la que éstas interactúan con el exterior, ya sea con residentes o no residentes. Ok, en segundo lugar tenemos cuáles son las balanzas básicas en las que se subdivide la balanza por cuenta corriente. Como le explicó mi compañera Leslie, la balanza por cuenta corriente se subdivide en 4 balanzas básicas, que son bienes, servicios, rentas y transferencias. Como tercer punto tenemos a qué nos referimos con ingreso primario. Esto se refiere al ingreso de la renta obtenida por los factores productivos, trabajo y capital, siendo el componente principal la renta de la inversión en esta cuenta, y se registran los ingresos y egresos de rentas derivadas de los activos y pasivos financieros externos con un desglose por instrumento similar a la cuenta financiera. Ya, como cuarta pregunta tenemos ¿qué es la balanza por cuenta corriente? Es un documento contable y que forma parte de la estructura de la balanza de pagos. Ahí está repetido eso, ¿verdad? Sí, está repetida. Sí. Tranquila, dale nomás, tranquila, vamos. Ya, la quinta. ¿Cuáles son las balanzas? Ah, sí, está repetido. Espera un momento. La siguiente diapositiva. Ahí está. Ya. ¿Un desequilibrio por cuenta corriente es bueno o malo? Un desequilibrio por cuenta corriente no es en sí ni bueno ni malo. Dependiendo de las circunstancias económicas concretas del país, en ocasiones puede ser interpretado como beneficioso, mientras que en otras ocasiones se considerará perjudicial. ¿Cuáles son los desequilibrios en cuenta corriente y cómo se interpretan? Un superávit por cuenta corriente conlleva
La capacidad de financiación, es decir, está recibiendo más dinero del que paga, así que la entrada de divisas al país será mayor que la salida. Un déficit por cuenta corriente conlleva la necesidad de financiación, es decir, es un verdadero problema porque se está pagando en divisas fuera más de lo que se recibe. Ya. ¿A quiénes se consideran residentes de un país? Se considera residente de un país a toda persona física o jurídica cuyo centro de intereses económico o actividad principal se encuentra dentro de la frontera de ese país. En el caso de las personas jurídicas, la residencia se considera dada cuando éstas producen una cantidad significativa de bienes o prestan una cantidad significativa de servicios en el país. ¿Por qué es importante la balanza por cuenta corriente en un país? La información que nos proporciona es un dato macroeconómico, por lo que su significado es relevante para la economía nacional y para orientar las políticas del gobierno, pero no afecta individualmente a las empresas, a las personas o empresas. Muy bien. Perfecto, chicas. Creo que ha sido una muy buena exposición. Les agradezco en realidad por el trabajo que han hecho. Me parece que está muy bien sustentado. Lo que sí les voy a pedir es toda la información, por favor, pónganla en conocimiento de sus compañeros hasta que yo habilite el espacio para que puedan subir la información. Lo que necesito es que a través de un correo hagan llegar a todo el curso y me copien ese correo para tener constancia del envío. De acuerdo. Yo no sé si la clase anterior les mencionaba de que los profesores necesitamos que ustedes nos evalúen. No sé si han podido cumplir con el tema de evaluaciones. No recuerdo si les mencioné a ustedes. Bueno, en todo caso, nos están pidiendo que hagan eso porque necesitamos tener la constancia de evaluación todos los profesores de todos nuestros estudiantes. Entonces, por favor, hoy día los voy a liberar, no les voy a cargar nada porque tengo que terminar un deber del doctorado. Hoy día sí no los voy a molestar. Tengo poquitas horitas para terminar esto y es bastante bien heavy lo que tengo que terminar. Entonces, les voy a dar libre esta horita que resta, pero lo que sí les pido, más que libre es, por favor, los que no han cumplido con la evaluación, cumplan con la evaluación porque necesitamos esa evaluación terminada. En todo caso, nos quedamos aquí. La próxima clase vamos a continuar con el resto de grupos de trabajo. Les agradezco mucho y nuevamente gracias al grupo por la participación y por el trabajo que me parece un muy buen trabajo. Listo. Gracias en todo caso y a ver quién me está escribiendo. Goyes. ¿Qué pasó, Goyes? Dime. Sí, profe, buenas noches. Es que yo estuve en sala de espera y salía bloqueada. Luego salió que estaba de nuevo en sala de espera y después se cerró la sesión, pero me habían indicado por internet que usted ya había tomado la lista. Y volví a ingresar y ya había tomado la lista. Ya, yo te reviso ahorita y ya te pongo. Ya, tranquilo. Bueno, Sí, profesor, buenas noches. El mismo caso con respecto. A ver, Goyes y quién más? Sánchez. Goyes y Sánchez. Ya. Yo les reviso. Listo, señor. Profe, una Gracias, cosita, profe. lo último, es que necesito saber algo porque yo soy del grupo 5, pero ahí hay un tema que es de oferta de dinero, oferta monetaria. Entre Ya. esos hay un tema que se llama salida de dinero, pero no sé si al momento de buscar me sale como salida de divisa. Solo quería confirmar si era lo mismo porque me sale como que a veces conceptos diferentes. A ver, salida de dinero. ¿Qué te dice puntualmente ahí? Ya, bueno, en uno me sale que es como un gasto de egreso que una empresa debe pagar para que... Los temas que te asigné, ¿qué puntualmente a qué hacen referencia? Ah, ok, deme un ratito. Listo, en todo caso me quedo con aquellos que tengan algún inconveniente. Les agradezco a todo el resto de estudiantes por haber estado acá. Solo me quedo con quienes tienen este problemita. Gracias, Ya. profesor. Buenas noches. A ustedes, señores. El Buen fin de tema semana. Buenas noches.
Ya, el tema es política monetaria y entre Ya. esos está mercado de dinero, oferta monetaria, tasa de interés y dolarización. Pero también tenemos que agregar lo que es salida de dinero. Ya, a ver, o sea, ahí la salida de dinero tiene que ver con el tema de dolarización, que es justamente este asunto de cómo controlar la cantidad de dinero circulante dentro de la economía. El problema es que, como les decía, que la dolarización nos pone en una situación bastante particular, porque no podemos emitir moneda, la moneda no es nuestra, y se debe mantener una cantidad adecuada de dinero circulante en la economía. Entonces, para poderla mantener, se debe controlar mucho la salida de divisas, y en ese caso, esto tiene que ver con el tema de las importaciones. Por eso era que en algún momento se hablaba, o mejor dicho, se colocaban ciertos aranceles, evitando de que la gente, por ejemplo, utilice lo que la mayoría de gente anteriormente utilizaba, que era comprar a través de Amazon, de eBay, compraban, y eso implicaba el pago de dinero al exterior y era salida de dólares, ¿no? Porque todo esto era simplemente la compra de productos que nos llegaban importados y salían. Entonces, esas salidas de dinero son las que podrían estar generando problemas en esta economía muy particular que nosotros tenemos debido a la dolarización. A eso puntualmente se refiere. O sea, cuando vayas a revisar el tema, enlázalo a dolarización para que pueda tener el contexto adecuado. No sé si me doy a entender. Ah, ok. Sí, ¿Sí? sí, ya, entonces ya entendí. Perfecto, profe, muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias, chao. Gracias, pasen bien, buenas noches.